oral, que ya también he enviado a la programación. No sé si ya he creado el grupo, un grupo, grupo de enero, si no me equivoco, dice, y en el team para también subir las clases, subir cualquier información. Ahí también ya está la programación de las clases que vamos a ir llevando. Y está al final el examen que será el último día, ¿no? Entonces, lo importante es que revisen todos los días los temas que van a tener las clases para que ustedes justamente estén preparados y sus dudas, sus preguntas se resuelvan en ese momento. ¿Bien? Ok. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra primera clase, que es sobre enfermedad de reflujo gastroesofágico. A ver, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya, ok, perfecto. Entonces, vamos si no pasan las imágenes, si no ven, me avisa, ¿ya? Por favor. A ver. Ok. Sobre enfermedad de reflujo gastroesofágico. Recordemos, esto mucho se ve con mucha frecuencia y mucho le van a consultar también a ustedes cuando que tengo algo que me quema detrás del pecho, siento como que se me regresa la comida, que siento como ácido en la boca, ¿no? Entonces, esta enfermedad de reflujo gastroesofágico se define por el Consenso de Montreal como una condición que se desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago causa síntomas molestos y también puede producir complicaciones, que ya lo vamos a ver más adelante. En el consenso latinoamericano basado en la evidencia, se define a el reflujo como una enfermedad recurrente relacionado con el flujo retrógrado del contenido gástrico, que puede tener también contenido duodenal hacia el esófago, ¿no? Y los síntomas son variados, como vamos a ver también, y el común de ellos es que deterioran la calidad de vida del paciente y pueden presentarse con y sin daño tisular. Justamente ayer en la consulta privada tengo una paciente que ya la veo desde más o menos unos 3 años y refiere en forma intermitente que presenta pues este reflujo que hasta le despierta en la noche, este ardor retroesternal, ¿no? Que se despierta. Y vamos a ver qué factores contribuyen para eso. Al tratar de explicar a esta paciente por qué sucede esto, vemos que la patogénesis en estos casos es compleja, ¿no? Así como en el estómago hay factores protectores, gástricos y agresivos, también igual sucede en el esófago. Tenemos nosotros como protectores una barrera antirreflujo, la resistencia tisular, factores agresivos como es la acidez gástrica y que puede también tener contenido duodenal. Y nuestro primer mecanismo antirreflujo es el esfínter esofágico inferior, ¿no?
Este esfínter, un segmento de músculo liso en el esófago inferior que está crónicamente contraído para mantener una presión que es de 15 milímetros aproximadamente de mercurio por encima de la presión intragástrica. Cuando esto se altera, pues produce esta enfermedad de reflujo. ¿Cuáles son los mecanismos mayores que pueden contribuir para esta enfermedad de reflujo? Que haya una disfunción en ese esfínter, relajaciones transitorias en el mismo, hipotonía crónica, las famosas hernias hiatales, pérdida del componente diafragmático crural, de ese esfínter esofágico inferior, disfunción peristáltica, que haya un saco herniario grande donde haya éstasis de contenido alimentario, disfunción peristáltica. Y también vamos a ver que esos pacientes que tienen lo que le llamamos digestión lenta, o sea, un retraso del vaciamiento gástrico, van a contribuir para lo mismo. La disminución del flujo de saliva, por ejemplo, los pacientes con síndrome de Sjögren, trastornos de la resistencia de la mucosa esofágica. Y acá tenemos que también tener en cuenta que hay algunos factores como la obesidad, como el estreñimiento, porque hacer el esfuerzo para defecar aumenta la presión intraabdominal, puede contribuir a mayor reflujo. También lo vemos en las gestantes, sobre todo en el último trimestre, y con pacientes con ascitis también igual, ¿no? Recordemos también que en la anamnesis que hacemos a nuestros pacientes, tenemos que preguntar sobre qué fármacos están ingiriendo, porque hay algunos que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior y son los agonistas beta-adrenérgicos, los antagonistas alfa-adrenérgicos, los anticolinérgicos, bloqueadores de canal de calcio, el diazepam, estrógenos, narcóticos, progesterona, teofilina, antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, el exceso de ingesta de grasas, chocolate, mentas, alcohol, tabaco, faltaría agregar también acá, ¿no? Entonces, hay algunos medicamentos que van a causar una injuria directa en la mucosa si se toman con poco líquido y eso va a quedar en la mucosa, ¿no? Adherida. Son los alendronatos, por eso se lo recomienda tomar con el paciente que esté deambulando o sentado pero no echado, ¿no? Las aspirinas, sales de hierro, AINES, quinidina, tetraciclinas. Y también el lunes pasado, una colega del hospital refiere que ya tiene un antecedente de esofagitis, ¿no? Pero en esta vez tenía una lumbalgia y, y toma un AINES con poco líquido. Entonces me llama por teléfono el domingo, que antes de verla el día lunes, que sentía mucho dolor, ardor detrás del esternón. Entonces se asumía que podía ser pues una enfermedad de reflujo reagudizada, pero el dolor era muy intenso, que había tenido que usar inyectable, ¿no? Un analgésico inyectable. Le hacemos la endoscopía el día lunes y encontramos pues un esófago totalmente con una úlcera, con erosiones, y es muy probable que sobre su trastorno que ya tenía,
ese AINES que tomó se haya adherido a la mucosa y haya producido todo eso, ¿no? Entonces, ya también está con tratamiento y está mejorando un poco a poco sus síntomas. Entonces tenemos que esta enfermedad de reflujo es común y varía la prevalencia en diferentes partes del mundo. En zonas, por ejemplo, como en Asia, es más baja, por lo que tienen más costumbre de ingerir pues más verduras en sus dietas, ¿no? Menos, como a diferencia, por ejemplo, en zonas como Estados Unidos, Europa Occidental, que hay una prevalencia importante. Y si nosotros hablamos de la clínica, muchas veces el diagnóstico lo hacemos solamente con los síntomas del paciente. Tenemos los síndromes esofágicos y los extraesofágicos, ¿no? Esos síntomas con el que va a predominar es la pirosis. Puede estar acompañado también de regurgitación. Esto es lo típico. Y recuerden ustedes que hasta es pregunta de examen del ENAM cuál es el dolor torácico no cardiogénico, ¿no? Y esto es por enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si ya tenemos lesiones, vamos a encontrar esofagitis, estenosis, el famoso esófago de Barrett, adenocarcinoma. Y nos refieren, por ejemplo, de otorrino, de neumología, hasta de odontología, pacientes con tos que no mejora, laringitis, asma que no mejora, erosiones dentales y que le encuentran síntomas compatibles con reflujo. También faringitis crónica, sinusitis, hasta fibrosis pulmonar, otitis media recurrente. Si nosotros tenemos ya un paciente que tenga estos síntomas, que hemos hecho una anamnesis adecuada para ver el tiempo, desde cuándo comenzó, si tiene signos de alarma, ¿no? Porque esos síntomas pueden ser también de repente de un cáncer de esófago. Entonces, si está bajando de peso, si tenemos también que preguntarle qué fármacos usa comúnmente, y para nosotros hacer nuestro diagnóstico de si hay esofagitis o no, hacemos la endoscopía digestiva. Este es la clasificación de Los Ángeles, ¿no? Acá me faltó titular, pero es la clasificación de Los Ángeles. Esto se mide por grados y es lo más usado. Ustedes van a encontrar informes endoscópicos donde diga esofagitis, Los Ángeles B o C o D o A. Los grados A y B son los que más encontramos. Y hablamos de grado A, por ejemplo, cuando encontramos estas erosiones, pero son menos de 5 milímetros y no ocupan más de 2 pliegues. En el grado B, estas erosiones son más de 5 milímetros y tampoco no ocupan más de 2 pliegues. En el grado C, estas erosiones se puede ver hasta que ocupan el 75% de la circunferencia del esófago y el grado de más del 75%, ¿no? Entonces, como les digo, el A y el B, digamos, son los que podemos encontrar con más frecuencia en esta clasificación de Los Ángeles. Hay una clasificación Savary-Miller, pero más se está usando esta de Los Ángeles. ¿Y en qué casos yo voy a pedir una pHimetría? Esta pHimetría
es ambulatoria, se hace en 24 horas y esto de acá es para determinar la exposición ácida del esófago y para ver si los síntomas están relacionados con el reflujo. Entonces lo indicamos en aquellos pacientes que no responden a los inhibidores de bomba de protones y tienen una endoscopía negativa, es decir, no hay erosiones. Para aquellos pacientes que tienen enfermedad de reflujo no erosiva y que tampoco responden a la terapia y aquellos síntomas, sobre todo, que tienen esas manifestaciones atípicas que hemos mencionado anteriormente, o que lo envían porque tiene tos crónica, asma, ¿no? Y nosotros no estamos muy convencidos de que pueda ser una enfermedad de reflujo. En esos casos, sobre todo, pedimos la pH-metría. O también, por ejemplo, ya el paciente se hizo una cirugía antirreflujo, pero sus síntomas comienzan a recurrir y no encontramos tampoco lesiones en la mucosa esofágica. ¿Y qué hay de la radiografía de esófago contrastada? Su sensibilidad es importante cuando ya encontramos, por ejemplo, si vemos en la clasificación Los Ángeles, una C o D o cuando hay estenosis, ¿no? Pero cuando son leves, a veces es muy difícil poder, con una radiografía de esófago, pues encontrar estas erosiones. La manometría esofágica solamente se usa, digamos, como si mi paciente ya va a ir a una cirugía, ¿no? Y una cirugía antirreflujo y yo quiero descartar que no tenga algún trastorno motor primario como un estudio preoperatorio, ¿no? Pero después no es que sea de gran utilidad en la enfermedad de reflujo. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Está todo entendido? ¿Están allí? Sí, doctora. Ok. Entonces, cuando yo voy a hablar de tratamiento médico, tengo estos 3 pilares importantes, ¿no? En la dieta, ya vamos a ver las medidas generales y el tratamiento farmacológico. Es importantísimo en estos pacientes, si tienen obesidad, que tenga una reducción del peso. ¿Ya? Es muy importante. Porque ya se han hecho trabajos, y ustedes pueden revisar si es que lo buscan, en donde el paciente baja de peso y mejora sus síntomas de reflujo y al volver a ganar peso vuelve a presentar esta sintomatología. También tenemos que recordarle al paciente que no puede comer y acostarse, ¿no? Tiene que esperar de 2 a 3 horas antes de dormir después de su última cena. Hay que evitar también los alimentos que puedan exacerbar esos síntomas, como salsas a base de tomate, cítricos, menta, chocolate, grasas, bebidas de cola. Es ideal una dieta pues rica en proteínas, pero pobre en carbohidratos. También recordemos que en las medidas generales es muy útil poner bloques de madera o hasta algunos usan los ladrillos debajo de las patas de la cama, ¿no? De la cabecera. Esto explicarles bien porque una vez sí, debajo de la cama se pone uno y viene la paciente que tenía mucho dolor de cuello porque había puesto debajo de las almohadas en la cabecera de la cama.
Entonces, hay que explicarles bien qué es en las patas. También el uso de prendas amplias. El hecho de usar pues jeans apretados, fajas, aumenta esa presión intraabdominal, aumenta el reflujo. Lo mismo cuando hay estreñimiento, cuando se trabaja mucho agachándose, levantando pesos importantes. Hay que evitar los fármacos que ya hemos mencionado que disminuyen la presión del esfínter esofágico inferior, evitar el estrés, el alcohol y el cigarrillo. También en el tratamiento médico vamos a ver si es que la utilidad de los antiácidos y alginatos son solamente de un 20% efectivos, ¿no? Previenen la acidificación, pero no va a haber mucha diferencia en el tratamiento. Las ranitidinas, los bloqueadores H2, se ha visto que solamente nos sirve para terapias de mantenimiento, digamos, pero no es eficaz en las esofagitis, pues si es avarimile 3 o 4, Los Ángeles B o C. El gol estándar son los inhibidores de bomba de protones. Esto controlan mejor el ácido que se produce en estos pacientes y tenemos varios en el mercado. Tenemos el omeprazol de 20, el lansoprazol de 30, el pantoprazol de 40 y 20, el esomeprazol de 20 y 40, el rabeprazol de 10, el dexolansoprazol que es de 60, que controla muy bien también, y se da de acuerdo a la severidad, ¿no? De 4 a 8 semanas y luego una terapia de mantenimiento. Para ir a una cirugía antirreflujo es aquellos pacientes que son jóvenes que responden al tratamiento médico, pero lo van a necesitar por muchos años. Entonces se puede sugerir esta cirugía antirreflujo como tratamiento. También para pacientes que tienen regurgitación nocturna como síntoma predominante o si tienen hernias hiatales o paraesofágicas grandes, tienen que ir a una corrección de las mismas. ¿Y cuáles son las complicaciones que vamos a ver? ¿No? Las estenosis generalmente se ve en el tercio inferior del esófago y el paciente comienza a presentar disfagias que se va haciendo progresiva y cuando aumenta la disfagia disminuye la pirosis porque es como una barrera antirreflujo. Esta estenosis va cerrando, digamos, ¿no? La luz del esófago. Y vemos acá cómo estas úlceras que se han cicatrizado han retraído la luz y ha producido la estenosis. En estos casos, por ejemplo, yo puedo usar mis balones dilatadores esofágicos para solucionar el problema. También se pueden producir úlceras y el paciente refiere un dolor que es más penetrante, como en el caso que les mencionaba ahora, y estas pueden ser causa de hemorragia digestiva, que puede ser severa dependiendo pues del tamaño de las lesiones. Puede haber perforación también y vamos a tener cuadros de mediastinitis. Y la localización es en la unión entre la mucosa cardial y la esofágica, ¿no? Como vemos acá, esta lesión ulcerosa. Y por lo tanto, si hay úlcera, pues va a haber hemorragia, ¿no? Que generalmente se autolimita y rara vez necesita de una cirugía de emergencia, ¿no? Esto es de acá. Podemos usar una inyectoterapia para controlar esa hemorragia. Lo que más debemos de tener cuidado es en el esófago de Barrett. Este esófago de Barrett se refiere a aquellos cambios, ¿no?
el epitelio poliestratificado plano que reviste el esófago se va a ver sustituido por el cilíndrico metaplásico. Ahí la única forma de llegar a un diagnóstico es mediante lo que es la biopsia. ¿Ah? ¿Y por qué es importante? Porque tiene 30 a 40 veces mayor riesgo de desarrollar un adenocarcinoma esofágico. Vemos nosotros, por ejemplo, esto debería ser regular, ¿no? La línea Z, y vemos acá cómo este epitelio es diferente al del esófago, va ascendiendo, como en lengüetas, es a ver también como en islotes, y acá es donde yo tengo que tomar mis biopsias de los 4 cuadrantes. Bien, eso quería comentarles sobre enfermedad de reflujo. ¿Alguna pregunta? A ver, Lisbeth, ¿alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro? Jauregui. Doctora. Sí. Doctora, sobre el reflujo, solamente preguntarle, en este caso, si solamente al paciente que viene con esto, estaba mencionando de la endoscopía, si en la primera sale negativa y la paciente sigue diciendo que tiene los síntomas, ¿qué procedería, doctora? Ya, como les comentaba, la pHimetría. Pero recuerden ustedes que este no es un diagnóstico que me lo va a dar porque yo le haga una endoscopía. Si mi paciente viene por pirosis, regurgitación, clínicamente ya yo sé que este paciente tiene enfermedad de reflujo. Entonces ya puedo iniciarle tratamiento. La endoscopía es para ver qué daño está produciendo en la mucosa esofágica por ese reflujo, ¿no? O para hacer mis diagnósticos diferenciales si tengo duda. Pero ya desde que tiene la sintomatología puedo iniciar tratamiento. Eso es importante que usted recuerde. Y si tiene síntomas atípicos, una pHimetría me ayudaría. La endoscopía no me da el diagnóstico, solamente me dice si es que tiene esofagitis o no. Porque recuerden, podemos tener enfermedad de reflujo esofágica no erosiva. O sea que mi endoscopía ingreso y encuentro un esófago aparentemente normal, pero mi paciente pues tiene pirosis, tiene regurgitación, puede tener hasta dolor retroesternal. Y eso amerita que ya yo deba de darle tratamiento. ¿Bien? Gracias. Ya. Maita, ¿alguna pregunta? Doctora, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Doctora, una consulta. ¿El Helicobacter pylori está relacionado a la aparición de reflujo? No. Es otra. El Helicobacter, recuerden que está en la mucosa, no está en el esófago, sino está en la mucosa gástrica. Entonces, no se relaciona. Lo que hay bastantes trabajos que quieren relacionar si es que erradicar mi Helicobacter pylori tiene beneficio con los que tienen enfermedad de reflujo o no, eso todavía pues lo siguen viendo, ¿no? Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, pero no porque tenga Helicobacter va a tener reflujo, ¿no? Gracias, doctor. ¿Aclaró tu duda? Ya, ok. Bueno, chicos, si ya no hay otra pregunta, vamos a pasar a
hablar sobre cáncer de esófago. A ver, vamos a ver. ¿Ven las imágenes? Sí, doctora, sí se ve. Sí, se ve, doctora. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de cáncer de esófago, vemos que esto en algunas zonas tiene proporciones endémicas, sobre todo en África, en Asia. En Estados Unidos ha habido un incremento de los mismos en los últimos años. También el carcinoma epidermoide, hay áreas de alto riesgo en el noreste de China, en una zona tipo llamada Lixiang, en la India, en Irán, ¿no? Vamos a poner acá a ver, un dedito. Ya. En Estados Unidos, en el oeste europeo, también hay una incidencia importante del adenocarcinoma. Recordemos nosotros que las neoplasias malignas en el esófago pueden ser epiteliales y no epiteliales. Entre las epiteliales tenemos el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma quístico o el mucoepidermoide, siendo los dos primeros los que hacen más del 95% de este cáncer de esófago. Por eso es que lo vamos a estudiar, ¿no? Y los no epiteliales tenemos el leiomiosarcoma, sarcoma de Kaposi, carcinoma células en avena, el linfoma. Si hablamos de carcinoma de células escamosas, es una neoplasia muy común en el esófago, tiene mal pronóstico en su etapa avanzada, solo el 8% de pacientes sobreviven a 5 años. La incidencia tiene grandes variaciones de acuerdo a regiones geográficas, más común en China. Acá, en este carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, tenemos que recordar que la etiología se refiere a factores medioambientales que contribuyen. También el abuso del alcohol y el tabaco, ¿no? No hay mucha evidencia de que hay una predisposición genética. Esta patología se ve también en grupos económicos bajos, en aquellos donde su dieta sea muy baja de vegetales y frutas o que tengan la costumbre de ingerir alimentos muy calientes. Pero también recordemos que hay algunas enfermedades premalignas que solo se asocia con este carcinoma epidermoide. Y se refiere a la tilosis, en donde vemos hiperkeratosis de palmas y plantas con una leucoplasia oral, en la calasia, en las estenosis esofágicas, en el carcinoma escamoso de cuello y cabeza, o que haya sido expuesto a radiaciones, o el espru celíaco, o el síndrome de Plummer-Vinson, o también el divertículo esofágico. Las manifestaciones clínicas en los estadios tempranos muchas veces son asintomáticos. El paciente puede referir como un disconfort retroesternal al pasar los alimentos, una disfagia que va siendo intermitente o como una sensación de cuerpo extraño o cuando ya hay odinofagia es que esto ha avanzado. Si ya el crecimiento del tumor es mayor, vamos a tener disfagia que se va haciendo progresiva a los alimentos sólidos, luego a los líquidos, y la disfagia en mayores de 45 años debe de ser considerada como NM a menos de que se pruebe lo contrario. ¿Qué sucede cuando ya yo tengo la sospecha de que mi paciente pues tiene esta enfermedad? Tengo que hacer mi estadiaje, ¿no? Lógicamente, yo ya he tomado mis biopsias de las lesiones, me han confirmado
que mi paciente tiene este carcinoma epidermoide y tengo que hacer un estadiaje para ver qué tratamiento es que voy a darle. Y este estadiaje tiene que ver si es que hay la profundidad de la lesión, el grado de compromiso ganglionar, si ya hay metástasis a distancia, y para eso yo me ayudo de tomografía o una ultrasonografía, escan óseo, una endosonografía, hasta broncoscopía. Una radiografía de esófago contrastada me puede diagnosticar carcinomas incipientes, pero si es que el radiólogo es muy acuicioso o si nosotros le damos los datos para que busque estas lesiones, y puede verse como una alteración en la mucosa, como una apariencia granular o como lesiones elevadas o pequeños defectos de relleno. Si ya tenemos un cáncer avanzado, pues se va a ver como un pólipo, puede ser ulcerativo, infiltrativo o mixto, o se ve como una masa que ocupe el espacio, de acuerdo a la famosa mordida de manzana, ¿no? Lo que hace que el lumen sea estrecho, irregular y asimétrico. Esta es una radiografía de esófago normal, ¿no? No hay problema. Acá ya vemos cómo hay una estenosis, disminución irregular en el esófago medio. Vemos acá la famosa mordida de manzana, se ve mejor en esta imagen. Igualmente acá ya, ¿no? Irregularidades en el esófago torácico medio. Acá igualmente disminución de la luz y hay estenosis, una masa tumoral, ¿no? Igualmente acá. Entonces, es muy importante que yo haga mi endoscopía con biopsia. Es el mejor método para establecer el diagnóstico. Todo paciente con disfagia, aunque tenga una radiografía de esófago normal, hay que hacer la endoscopía. Y la radiografía con bario falla para la detección de los early cancer en un 73%. Hay que buscar con la endoscopía también lesiones sincrónicas en las cuerdas vocales. Me permite hacer una tinción en esa lesión, en esa zona sospechosa de esófago para tomar las biopsias en, en estas zonas que estoy sospechando que puede haber estas lesiones, y puedo también hacer un cepillado, ¿no? Acá ya hay una lesión que ocupa la luz, irregular, friable a la muestra, ulcerada, igualmente acá también. Allí pues ya no hay dudas, ¿no? Se toman las biopsias, 7, 8 biopsias para confirmar mi diagnóstico. La tomografía es muy útil, ¿no? Para hacer mi estadiaje, aunque no infalible. Si yo asocio mi tomografía con una ecoendoscopía, pues me va a ser de mejor ayuda. Tenemos que ver en esta tomografía si hay invasión de la aorta, si hay compromiso traqueobronquial, que ya me contraindica una cirugía. Hay que ver también, podemos encontrar errores en el compromiso ganglionar, por eso es mejor resultado si yo hago mi ecoendoscopía, hago mi tomografía o mi resonancia, ¿no? Entonces, puedo evidenciar con mi tomografía lesiones, y esta endosonografía o ecoendoscopía es un endoscopio que tiene un transductor como si fuese una ecografía, y me permite ver la estructura de la pared esofágica en sus 5 capas y correlacionar con una imagen endoscópica. O sea, puedo ver en un lado
la imagen endoscópica y en el otro la ecoendoscopía. Me va a definir la profundidad de la lesión, me va a definir también si hay nódulos linfáticos comprometidos y tiene pues muy buena utilidad más que la tomografía para la detección de linfáticos regionales, ¿no? Entonces, yo ingreso con mi equipo y veo la profundidad de esta lesión, hasta dónde está, si hay compromiso o no también ganglionar, ¿no? Y esta imagen que veo acá, con mi ecoendoscopio, veo la profundidad de la lesión y me permite, por ejemplo, ver acá esta lesión que endoscópicamente no lo estoy viendo y tomar las biopsias adecuadas. Si hablamos de la historia natural y complicaciones, vemos que un 75% no tratados se mueren en un año. A pesar de ser considerados un tumor de rápida progresión, se ha demostrado que entre la detección de la displasia a un carcinoma puede durar hasta 20 años. Ya la enfermedad avanzada es incurable, solo es posible hacer un tratamiento paliativo y solo los que están en el estadio temprano podrían ser curados por cirugía. Y se puede hacer cirugía también con terapia con radiación sola o con quimioterapia para magnificar el resultado. Endoscópicamente, en esas zonas de estenosis, yo puedo hacer dilatación, terapia con láser, electrocoagulación bipolar. Inyección de alcohol absoluto que produce necrosis y tiene muchas complicaciones ya no se usa, quedó en la historia. Terapia fotodinámica o poner una prótesis esofágica para que el paciente se alimente, como vamos a ver más adelante. Si va a ir a una cirugía, se recomienda una esófago-gastrectomía, ¿no? Este es el procedimiento recomendado. Si se realiza en un paciente muy bien seleccionado, si tenemos un cirujano experto, ¿no? Tiene bajo porcentaje de mortalidad y puede ser una buena opción. Aunque en los mayores centros, en los mejores centros que se dedican a este tipo de cirugía, la sobrevida en estos pacientes a 5 años está entre el 6 al 25%. La radioterapia puede darse también en aquellos que no son candidatos a cirugía. La braquiterapia para pacientes también, ¿no? Con obstrucción luminal, pero puede producir úlceras, estenosis, fístulas. Entonces es más complicado. Podemos usar las terapias combinadas, radiación preoperatoria, neoadjuvante preoperatorio solo. Podemos usar radiación que puede usarse después de la cirugía. Podemos asociarlo, radiación con quimioterapia, o usar quimioterapia antes de la operación con o sin radiación, seguida por resección quirúrgica en los casos que pueda ser, que vayan a ir a una cirugía. Cuando hablamos del adenocarcinoma esofágico, la mayoría se desarrollan como una complicación del esófago de Barrett. El inicio en glándulas esofágicas o mucosa gástrica heterotópica es más raro, afectan a blancos después de 40 años y es predominantemente en sexo masculino. Este adenocarcinoma es importante porque se va a desarrollar del esófago de Barrett, ¿no? Que vemos, ya hemos mencionado, que en esta enfermedad de reflujo gastroesofágica crónica, ese epitelio escamoso normal va a ser reemplazado por uno columnar metaplásico. Acá vemos cómo esta mucosa diferente en el esófago es la sospecha de un esófago de Barrett, que se puede ver como en lengüetas, ¿no? O que se puede ver como en islas.
se puede hacer una tinción, una cromoendoscopía y tomar mis biopsias, ¿no? El diagnóstico va a ser con biopsias. En este caso del adenocarcinoma va a ser las mismas manifestaciones que el anterior, es silente en los estadios tempranos, pero acá sí vamos a encontrar pues síntomas de reflujo. En la historia natural, la extensión a diafragma, estómago e hígado es más frecuente que el cáncer de células escamosas. Podemos verlo como una lesión plana, ulcerada, polipoide también, y el compromiso linfático es temprano. La evaluación radiológica y endoscópica es idéntica a la de las células escamosas. El adenocarcinoma es preferente una lesión distal. Su apariencia macroscópica es prácticamente indistinguible del de las células escamosas, ¿ya? Entonces, el adenocarcinoma es preferentemente una lesión distal y el carcinoma epidermoide es en tercio medio del esófago. En esta tablita que les voy a mencionar, que hace la diferencia entre adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas, miren ustedes cómo en este primer caso, el tabaco, el alcohol, ser pobre, la calasia, esofagitis cáustica, la tilosis, Plummer-Vinson, historia de cáncer de cabeza y cuello, también de pacientes tratados con cáncer de mama con radioterapia, ¿no? O de uso de bebidas calientes, toman una importancia. Y en el adenocarcinoma, el tabaco, pero miren el esófago de Barrett, 4 cruces, también los síntomas de reflujo, la obesidad y historia también de cáncer de mama tratados con radioterapia, ¿no? Esta tablita es importante que lo recuerden. En este caso, el tratamiento también va a ser cirugía o medidas paliativas, ¿no? No es radiosensible, se puede usar radioterapia con quimioterapia. Si tenemos pues una cirugía adicional, el paciente está en esa posición, alcanza pues a un 95%. La vida media con o sin cirugía es de 10 y 32 meses. Y acá era lo que les mencionaba de las prótesis, ¿no? En estas lesiones que están ocupando la luz, que hace que el paciente no pueda ingerir los alimentos, se pueden poner estas prótesis esofágicas para que en sus últimos meses de vida, pues el paciente pueda ingerir alimentos. Acá vemos la guía que me sirve para localizar el punto donde voy a introducir mi prótesis esofágica, que vienen de diferentes tamaños, ¿no? Y se apertura así quedando. Y el paciente puede alimentarse los últimos meses de vida, ¿no? Porque si no, vamos a tener que hacerle una gastrostomía para que se alimente o una yejunostomía. Entonces hay que evitar los factores de riesgo como el alcohol y el tabaco, mejorar la alimentación. Los desnutridos siempre tienen mayor riesgo, que las dietas tengan elevadas concentraciones de vegetales verdes y amarillos, que son ricos en betacaroteno, frutas cítricas ricas en vitamina C, los niveles de ciertos oligoelementos como el selenio, molibdeno, el zinc, muestran una relación inversa en la mortalidad con cáncer de esófago, ¿no? En esas zonas, sobre todo donde hay una elevada incidencia, y mi diagnóstico precoz es el que va a hacer la diferencia en la sobrevida de mi paciente. Bien, ¿alguna pregunta? Doctora, una consulta. Creo haber entendido que para las pruebas diagnósticas es importante dos, ¿no? La que es
La de la biopsia ecográfica, y la otra que era para ver la aparición del cáncer, y la otra que era la tomografía, pero es la tomografía para ver el estadiaje el nivel en el que se encuentra ese cáncer. No sé si entendí bien, ¿está bien? A ver, el diagnóstico yo lo voy a hacer con mi endoscopía y mi tomas de biopsia. Para mi estadiaje y para ver la invasión del tumor, si es que hay metástasis, si hay compromiso de ganglios, etcétera, me va a servir mi tomografía, ¿sí? O mi resonancia. Si yo asocio mi tomografía con la ecoendoscopía, voy a tener un mejor estadiaje, porque mi ecoendoscopía me permite ver lesiones muy pequeñas, ¿no? Pero las biopsias lo podemos hacer pues fácilmente con una endoscopía, ¿no? No sé si te aclaré. Sí, doctora, está en duda con eso. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, de ambos, de las células escamosas y el adenocarcinoma, ¿cuál es el que más se presenta en cáncer de esófago en estos pacientes? ¿Y cuál es el que tiene peor pronóstico? Bueno, los dos son iguales, el pronóstico es malo, ¿no? Por eso hacen casi el 95% de los cánceres de esófago, ambas. Los demás es muy poco, es más raro encontrarlos. La sintomatología, digamos, de repente de las zonas, pero acá nosotros vemos más el adenocarcinoma por el tema de la enfermedad de reflujo que se ve pues muy frecuentemente, ¿no? En forma crónica. Y pues se desarrolla del famoso esófago de Barrett. Entonces, igual la mortalidad es la misma para ambas, ¿no? Y el diagnóstico precoz, como decíamos, es lo que nos va a hacer la diferencia en la sobrevida de nuestros pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok, chicos. Si ya no hay más preguntas, no sé si ya se han comunicado con sus médicos, con los grupos, con la doctora Ayala. ¿Ya se han comunicado? ¿Mm? Con el doctor Pichilingue, el grupo del doctor Pichilingue. Está en el baño, ya te dije. Ya. Sí. ¿Mm? Hablen, chicos. ¿Quién está con el doctor Pichilingue? No, aún no nos hemos comunicado con el doctor. Todavía no tenemos los números. Pero sí ya les pasé al delegado, ¿no? Con el doctor Pichilingue, envíenle por favor, más que por teléfono, porque muchas veces no contesta, pero sí por su correo institucional, ¿no? Doctor, somos, ¿cómo vamos a reunirnos? ¿A qué hora? Generalmente creo que es en la mañana. De la doctora Ayala también creo que es en la tarde, más sus prácticas, igual de la doctora Reyes. Por favor, envíen este mensaje, si no les contesta el teléfono, por su WhatsApp, ¿ya? Porque igualmente ya yo les he enviado la información de que ya mañana comienzan las prácticas con ellos. Cualquier inconveniente ya me avisan, sí. Con el grupo que tenemos con usted, doctora. Ya.
Mañana deberíamos de tener a las 10 de la mañana, pero hay por fiestas, por Navidad, hay mucha actividad en la mañana y me han puesto en consultorio externo. Ahí sí voy a estar ocupada hasta que termine. Entonces mañana nos vamos a reunir en la tarde. ¿A qué hora pueden ustedes? Tenemos un examen, doctora, mañana de infectología que aún está por confirmar la hora. Pero dijo el doctor en la tarde, doctora. Y la hora, mañana es su examen de infecto. Sí, doctora. Ya, entonces con mi grupo nos reunimos mejor el día lunes a las 10 de la mañana. Ya, doctora. Ya, porque si no, no van a aprovechar, porque quería darles para que revisen. Tenemos que revisar ya para el lunes, hernia hiatal, acalasia y esofagitis cáustica. Ya, doctora. Entonces el día lunes a las 10. Ya, doctora. Ok. Bien. Entonces, chicos, nos estamos comunicando. Cualquier cosa, ya saben, a través de su delegado me avisa para yo solucionar cualquier inconveniente. ¿Bien? Sí, doctora, gracias. Aprovecho entonces a desearles una feliz Navidad en compañía de sus familiares. Abracen a su familia, quiéranlos mucho. No es importante grandes regalos, sino estar en ese momento en compañía y una oración por Dios, ¿no? Porque es su nacimiento, eso es lo más importante. Y recordemos también que en el momento que estamos pasando, siempre no está de más una oración para encontrar un poco de paz para este nuevo año. Ok, un abrazo para todos virtual y una bonita Navidad. Ya nos encontramos el día lunes con mi grupo. Cuídense mucho. Igualmente, Muchas doctora. gracias, Feliz doctora. Navidad. Gracias. Gracias, Gracias, feliz doctora. Navidad. Chao, chicos, chao.